aunque lo hagamos nosotros con mucha generosidad, nos encontramos con un ambiente lleno de indiferencia, de individualismo, de egoísmo, donde, bueno, yo hago la mía, me salvo, hago lo que me parece y los demás no me importan. Ahí es donde tenemos que vivir la confortable alegría de evangelizar. Se trata también, en este salir hacia todos, desde nuestra identidad cristiana, el testimonio, el diálogo y el anuncio a esos inmensos sectores de la humanidad que practican, diríamos así, practican religiones no cristianas, que son personas religiosas, pero con otra fe que no ha recibido a Cristo, y muchas veces con profundidad viven su fe, llevan esas corrientes en sí mismas milenios en la búsqueda de Dios. También tenemos que encontrarnos con ellos. Se trata, en esta salida hacia todos, de cuidar el diálogo ecuménico con los hermanos cristianos de otras comunidades eclesiales, para caminar hacia el ideal que nos propone Jesús, que todos sean uno. Se trata también, en este salir a todos, de un anuncio que muchas veces tendrá que ser como el primer anuncio a esa multitud de los que recibieron el Evangelio, la buena noticia, de los que recibieron el bautismo, pero viven al margen de él. ¿Cuánto hay de esto en la realidad que nos ambienta? Esa gente que vive con comportamientos propios de un mundo secularizado. No se niega a Dios, se puede creer en Dios, pero que Dios no entre en mi propia vida. Pero se trata finalmente, en este salir a todos, de salir a nosotros mismos. Debemos buscar una acción infatigable hacia aquellos que ya han recibido la fe, a quienes podemos considerar ya fieles cristianos, discípulos de Jesús, a fin de que lo sean cada vez más. Y entre ellos estamos nosotros, los que estamos reunidos hoy aquí. Se trata de animarnos mutuamente en un itinerario catequístico permanente. La catequesis no es solo para los niños, es para nosotros y hasta el último día de nuestra vida. Un itinerario catequístico, como diría el Papa Juan Pablo II, nuevo en su ardor, un ardor siempre nuevo, lleno de esa savia evangélica en su expresión y con un lenguaje y un método adaptado a los tiempos y a las personas. Este alimento, este apoyo de la fe, son necesarios y urgentes. La formación permanente es una prioridad pastoral que hemos asumido en nuestro camino pastoral diocesano. Claro, esto es una caracterización muy general que nos permite conocer algo acerca de los destinatarios de la obra misionera de nuestras comunidades y de la obra misionera nuestra propia. Pero como decíamos hace un momento, dentro de esta caracterización más bien religiosa, tendremos que buscar después también esa caracterización humana, sociológica, porque en estos grupos que describimos así de un modo general, vamos a encontrar gente de toda clase, de toda condición, de toda edad. Pero se trata también la tarea evangelizadora de conocer así, no de un modo general como lo hemos hecho, sino de un modo
particular, ¿sí? A cada persona, porque cada persona es un ser único, con sus circunstancias, con su historia, con su proyecto, ¿sí? Y es a cada uno a quien debemos conocer con la mirada del corazón. Y esto requiere cercanía. Cuando nosotros en un agua mansa tiramos una piedra, se producen unas ondas que son más grandes, cercanas al lugar donde cayó la piedra, y se van como diluyendo a medida que se aleja esa onda. Así nos pasa también en la misión evangelizadora. Aquellos que están más cerca son aquellos donde de un modo más fuerte puede llegar nuestro testimonio y nuestro anuncio. Ahora, la cercanía reclama de nuestra parte varias cosas. Primero, convicciones de fe firmes, criterios de obrar que sean rectos, valores que sean sólidos, una coherencia entre la fe y la vida. Pero, al mismo tiempo, proximidad con los hermanos. Y esto supone oído atento, trato amistoso, respeto en la búsqueda sin imposiciones, acompañamiento en el camino que van recorriendo. Esos que están en la primera onda son los más cercanos a los cuales cada uno de nosotros está llamado a anunciar. Y nos preguntamos entonces de nuevo, ¿quiénes y cómo son aquellos a los con los que convivo, con los que están cerquita en mi ambiente personal? Y nos preguntamos, ya de un modo más comunitario, ¿cómo es humanamente el entorno de nuestra comunidad eclesial, inserta en el barrio, inserta en el pueblo, en la colonia? El conocimiento cordial, no solo el conocimiento de la mente, sino el conocimiento del corazón, la escucha y la cercanía entusiasta nos conducirán entonces con entusiasmo a la misión. No podremos evangelizar desde afuera sin conocer a Pedro. Nuestra misión, una iglesia en salida. ¿Hacia dónde? Hacia todos. ¿Cómo? Ante todo con cercanía cordial. Por eso animemos a cada una de nuestras comunidades a vivir la fe con santidad y la misión con entusiasmo y pasión. Como nos decía Aparecida, conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. Y transmitir este tesoro a los demás es un encargo del Señor. La caridad de Cristo nos surge, decía el apóstol. Somos conscientes al mismo tiempo de que con esta misión evangelizadora estamos prestando un servicio, estamos realizando un bien, conscientes de que ser mejores discípulos y misioneros de Jesucristo es un bien para la Iglesia y un servicio para la sociedad. ¿Cómo debe ser nuestra salida a todos? En espíritu sinodal. También hablamos mucho de esto. Hace unos años esta palabra sinodalidad casi ni estaba en nuestro lenguaje y la usábamos cuando referíamos al sínodo de los obispos, que cada 3 años convoca el Papa para el asesoramiento de su ministerio pastoral y para las orientaciones grandes de la pastoral de la Iglesia. Pero, sobre todo con el Papa Francisco, se nos ha ido recordando que ese camino sinodal es de todos. Hablamos de un camino pastoral diocesano.
y lo recorremos juntos, sínodos, juntos en el camino. Por eso entonces estamos llamados a adentrarnos en las realidades humanas que nos rodean y de las que somos parte. ¿Pero cómo? Juntos. Jesús nos invitó a orar en común y aseguró su presencia en la comunidad reunida, donde dos o más están reunidos en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. Cuando Jesús realiza el primer envío misionero a las ovejas dispersas de Israel, antes del envío a todo el mundo, envía a sus discípulos de 2 en 2, en comunidad. Y en comunidad vuelven y cuentan a Jesús, y juntos ahora todos los grupitos de 2 le hablan a Jesús de lo que ha ocurrido con su andanza misionera. Cuando en su ascensión Jesús realiza el envío misionero, que es universal, como recordábamos al comenzar, a todos los pueblos, lo hace al grupo de los apóstoles en común. Es la comunidad apostólica la que es enviada. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, en Pentecostés, la comunidad apostólica recibió el Espíritu Santo para la misión universal cuando estaban reunidos todos en un mismo lugar. El estar juntos para, en comunión con Cristo y con la gracia del Espíritu, salir juntos. Desde entonces, desde aquel primer envío de Jesús, desde entonces la misión es sinodal. Es decir, una salida, un camino hacia los hermanos de toda clase y condición, como meditábamos al principio, pero que debemos recorrer juntos y como enviados. Aunque en muchos lugares, como misioneros, debamos actuar solos, pero siempre lo hacemos en comunión con la Iglesia Universal y en nombre de esa comunidad local, de nuestra parroquia, de nuestra capilla, que nos sostiene y en nuestra condición de discípulos misioneros. ¿Cómo debe ser esta salida hacia todos? Como la levadura en la masa. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con una gran cantidad de harina hasta hacer fermentar toda la masa, nos decía Jesús. La salida misionera nos lleva entonces al encuentro de la gente con quienes convivimos, sobre todo los más cercanos, aquellos del ambiente en el que estamos, con sus ideas, criterios de juicio, con sus valores, desvalores, con sus centros de interés, con sus modelos, con sus circunstancias de vida, que van como conformando un ambiente. Pertenecemos a esos ambientes. Ellos nos condicionan nuestros estados de ánimo, influyen en los comportamientos personales, en los comportamientos colectivos. En el ambiente decimos, qué ambiente pesado que hay aquí, cuando son todas pálidas las que se viven. Qué ambiente alegre y entusiasta, como el que vivimos hoy en esta asamblea. Nos sentimos como mutuamente contagiados de la alegría del Evangelio. Bueno, así entonces nosotros vemos como los comportamientos culturales y los ambientes influyen en nosotros. Pero nos preguntamos, ¿nosotros podemos influir en ellos? Cuando decimos ambiente, pensamos en la familia, en las amistades, en el lugar de trabajo, en el barrio, en cómo todo esto, cada uno de ellos, condiciona nuestra vida e influye en nuestras
pero sí como apartándose de aquello que los amarga. Y otras veces es la familia la que mantiene una vida de fe, de alegría, en las pruebas, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte, de esperanza. Qué distintos son los ambientes. Se trata de conocer, no solo a las personas, sino también los ambientes y las periferias existenciales. Conocer, ¿para qué? Para discernir el poder y la influencia que ellos tienen y la que podemos tener nosotros así. Y desde allí adoptar una actitud evangélica capaz de ir transformando la realidad. Conocer, discernir, transformar. Ser levadura en la masa, como nos pide Jesús, para ayudar a asumir todo y fortalecer todo aquello que encontramos de verdadero y de bueno, los valores y criterios humanos, que siempre encontramos muy buenos, muy solidarios, aún en aquellos que no creen, y que podemos nosotros considerar como preparación al Evangelio, como semillas del Verbo, como presencia del Verbo de Dios, allí, como decía San Ireneo. ¿Para qué? Para procurar también al mismo tiempo ir cambiando los desvalores, las líneas de pensamiento contrarias al plan de Dios, y para animar en la justicia y la caridad las relaciones humanas, de ese ambiente, de ese sector de humanidad es donde evangelizamos. Todos los cristianos están llamados a este testimonio y en este sentido pueden ser verdaderos evangelizadores. Nos decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI. Pero dijimos, ¿hacia dónde? Hacia todos. ¿Cómo? Y señalamos con cercanía cordial, con espíritu sinodal y como levadura en la masa. ¿Para qué? Para anunciar a Jesús. Leo como continúa el Papa San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ese llamado a todos a ser verdaderos evangelizadores con presencia en el ambiente y en la cultura. Decía así, y sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, lo que Pedro llamaba dar razón de nuestra esperanza, explicitado por un anuncio claro, inequívoco del Señor Jesús. La buena nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser, pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y aquí terminamos con la cita de Evangelii Nuntiandi, pero ahora la tratamos de hacer nuestra. Como discípulos y misioneros del Señor Jesús, con su luz, con la fuerza del Espíritu Santo, anunciemos a Jesús. Anunciemos el Evangelio como noticia siempre nueva, para que nuestra gente, nuestros ambientes, nuestros pueblos en el Evangelio tengan vida plena, vida digna, la vida del reino de Dios. Y como siempre, invoquemos la protección de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, de María, nuestra Madre Inmaculada de la Concordia, sobre nosotros, sobre nuestras familias, pero también sobre nuestras comunidades y nuestros ambientes y sectores de vida, y sobre toda la Iglesia diocesana. Que la Virgen María
nos acompañe en nuestra hermosa y exigente labor evangelizadora y pastoral. Pedimos al Señor, entonces, que nos acompañe en este camino que queremos fortalecer en esta asamblea diocesana que hoy nos reúne. Que Dios lo bendiga.